Mi nombre es Pablo Fiestas, soy director de innovación y de Customer Success para el grupo IZO y he estado involucrado en el desarrollo del BCX en esta iteración, esta versión actual que estamos compartiendo con vosotros, y bueno, pues para mí es todo un orgullo el poder estar compartiendo esta hora con todos los que estáis siguiéndonos en directo y los que nos estáis viendo en diferido también. Que sepáis que tenéis entre los controles, tenéis un botón de preguntas y respuestas. En el momento en el que queráis podéis escribir por ahí, lanzar vuestras preguntas. Yo en determinados momentos me detendré. Tengo por aquí a mi lado a Mario, a Juan, que me están ayudando también pues, para dar respuesta a algunas de estas preguntas y que me irán pasando las preguntas para ir contestándolas. De todos modos, también tendremos tiempo al final para ir resolviendo todo. Dicho esto, pues vamos allá. Bienvenidos todos. Me gustaría comenzar esta sesión con una cita que para mí es muy importante, es muy significativa, porque nos la trasladó un cliente que de hecho es usuario del BCX desde hace ya bastante tiempo, y es en realidad una dolencia que tenemos las compañías cuando gestionamos la experiencia de cliente. Y es que somos muy buenos tal vez preguntando al cliente, pero no somos tan buenos gestionando sus respuestas. Nosotros tendemos a querer recoger la información de tal manera que la podamos tabular, la podamos procesar, podamos luego hacer análisis de correlación, que podamos hacer todo este tipo de regresiones multivariables sobre todos estos datos. La cuestión es que los clientes, cuando toman sus decisiones, no toman sus decisiones en un formato número, las toman en base a sus emociones. Y esta es una esencia fundamental en la gestión de la experiencia de cliente que muchas veces llegamos a olvidarnos, y es que necesitamos gestionar las emociones, porque son estas emociones las que generan un recuerdo, y es en base a este recuerdo sobre lo que el cliente toma estas decisiones que impactan en nuestra cuenta de resultados, ¿no? Por eso queremos trabajar sobre esta capa de lo que generamos en los clientes y no solamente en lo que hacemos. Esto significa que cuando diseñamos nuestros programas de voz de cliente tenemos que darles el carácter suficiente como para poder hacer esto realidad. Y de hecho, los programas de voz de cliente necesitan basarse en tres pilares fundamentales. Tienen que tener necesariamente un pilar donde trabajen en la capa relacional. La capa relacional es estos indicadores o estas métricas que me sirven para saber en términos generales cuál es el estado de relación con mi cliente. Son esas encuestas, si queréis, que podemos hacer con el NPS o con cualquier otro indicador que hacemos una vez al año, que hacemos trimestralmente, que nos sirven para saber de una manera global cómo están yendo las cosas. Pero esto está bien para saber cómo estamos en general, pero necesitamos algo mucho más concreto para poder accionar lo que nos dicen. Y es aquí donde entran las mediciones transaccionales, donde evaluamos qué es lo que nos dicen los clientes tal cual salen de vivir determinadas interacciones. Y a partir de ahí es muy fácil poner en marcha mecanismos para transformar la experiencia, tanto individualizada de ese cliente que acaba de vivir esta experiencia, como de una manera global para el conjunto de los clientes. Ahora bien, con todo esto, con la medición relacional, con la medición transaccional, sabemos cómo estamos contra nosotros mismos. Pero la verdad es que no jugamos solos. Jugamos en un contexto que es más complicado, es un contexto que es más complejo. Y es aquí donde entra la parte del benchmark. El benchmark nos sirve para compararnos frente a otros. Nos sirve para saber cuál es nuestro desempeño y nuestro posicionamiento relativo frente a otros. Para saber si toda la información que sabemos y hemos obtenido para el interior de nuestra compañía es algo que es bueno o es malo respecto a nuestros competidores más inmediatos o, mejor todavía, contra los referentes de nuestros clientes. El BCX en concreto es una herramienta y es la metodología que nosotros utilizamos para permitir a las compañías medirse y compararse en Iberoamérica frente a otras compañías. Por tanto, se engloba dentro de este tercer pilar de los programas VOC.
y que debe convivir junto con los sistemas que tu organización ya tenga desarrollada y ya tenga implementado desde el punto de vista relacional y desde el punto de vista transaccional. Y es una herramienta que debe servir para gestionar la experiencia de cliente. Y para gestionar la experiencia de cliente necesitamos tener en cuenta varias cosas que son cruciales. La primera de ellas, y que se nos olvida muchísimo, los clientes no nos comparan contra quienes nosotros queremos. Los clientes nos comparan contra sus marcas favoritas, nos comparan contra sus referentes, nos comparan contra quienes ellos quieren, no contra quienes nosotros queremos. Tradicionalmente nos ponemos, si me permitís la expresión, y aquí hay veces que soy un poco brusco en decir las cosas, pero es como si nos pusiéramos estas orejeras, ¿no?, que le ponen a los caballos, donde nosotros solo estamos mirando de frente. Solo estamos mirando, pues si soy un banco, otros bancos, si soy una telco contra otras telcos, si soy una utility contra otras utilities, si soy un retail y de moda, pues retails de moda. La cuestión es que el cliente no nos compara así. El cliente nos compara contra aquellas experiencias que vive y contra aquellas compañías con las que trabaja. Es muy difícil que un cliente pueda compararte una eléctrica con otra, salvo que dé la casualidad que tiene una segunda casa en el campo, en la playa, y tiene una compañía eléctrica distinta y a lo mejor puede llegar a comparar, o ha tenido experiencia pasada con otra compañía, pero salvo esas circunstancias es muy complicado que logre compararte adecuadamente. Lo que sí puede saber el cliente es que cuando me llega la factura de esta compañía la entiendo, cuando me llega la factura de esta otra no la entiendo. O sé que cuando entro a la intranet, al portal de cliente, a la página web de una compañía, me resulta muy complicado conseguir las cosas, porque yo quiero que las cosas sean tan sencillas como cuando compro en Amazon, que le doy un botón y a los 2 días, como tarde, está en casa. Y me podéis decir, Pablo, es que esto es injusto, es que yo no soy Amazon, yo no soy Google, yo no soy Facebook, yo no puedo o no tengo la capacidad de generar una experiencia online similar a la que genera Amazon. Bueno, puede que sea injusto desde el punto de vista de las capacidades que tenemos, pero desde la óptica del cliente, que es lo que queremos trabajar en la experiencia de cliente, es como está haciendo su comparativa. Y tenemos que ser nosotros quienes nos adaptemos a su comparativa en lugar de hacer que el cliente se ajuste a la nuestra. El segundo de los elementos es que queremos accionar la información, pero para accionar la información necesitamos comprender los porqués, necesitamos comprender las causas, también necesitamos comprender las consecuencias. No nos basta con tener un indicador. El indicador está bien porque nos permite resumir en un solo número, si me permitís, permite resumir en un solo número cómo estamos. Pero detrás de eso tengo que ser capaz de desgranarlo, tengo que ser capaz de poder diseccionar esa métrica para poder tomar las decisiones apropiadas. Si no, lo único que sé es que estoy mejor o peor, pero no sé si lo que estoy haciendo está contribuyendo a arreglar las cosas que necesito arreglar para mejorar la experiencia. Y por último, necesitamos relacionar los datos, necesitamos relacionar las dimensiones de la experiencia, necesitamos relacionar los distintos componentes que permiten trabajar en la experiencia del cliente. Y cuando relaciono todas estas diferentes dimensiones es cuando obtengo insights, es cuando obtengo hallazgos valiosos sobre los cuales puedo actuar y sobre los cuales puedo tomar decisiones que impacten a mis clientes y que impacten a mi cuenta de resultados. Bajo estos principios y bajo estas premisas fundamentales es en donde nace el BCX. El BCX actualmente es el mayor benchmark en experiencia de cliente para Iberoamérica. Y es un benchmark que no es nuevo, es un benchmark que ha evolucionado conforme lo han hecho las necesidades de las empresas. Todo esto en realidad nació de una necesidad que teníamos donde nuestros clientes, donde nos encontrábamos compañías que nos decían: es que quiero compararme contra otras compañías, pero no encuentro cómo. Porque los benchmarks de NPS, los benchmarks más tarde de Customer Effort Score, los benchmarks de Loyalty, son benchmarks que están muy arraigados en el mundo anglosajón, y donde tenemos comparativas en el ámbito anglosajón, pero no las tenemos en el ámbito iberoamericano. Fue ahí donde decidimos crear el BCX para poder compararte trimestralmente contra los mercados y contra los referentes. En 2018 llevamos a cabo una renovación importante donde, manteniendo la filosofía base,
generamos nuevas métricas, generamos un nuevo portal que luego vamos a poder estar recorriendo, donde poder estar analizando qué es lo que están haciendo compañías, y no solamente de mi sector, sino de muchos otros sectores y de muchos otros países. Ahora, estamos hablando de gestionar la experiencia de cliente, y esto no deja de ser un benchmark, un indicador que me debe ayudar a gestionar la experiencia de cliente. Es aquí donde entra en juego un sistema que me permita trabajar en todo ello. Lo que estáis viendo ahora mismo es el framework que utilizamos para la gestión de la experiencia de cliente en IZO. El framework, pues junto a los Customer Journeys, los arquetipos, los blueprints, es una de las herramientas fundamentales en la gestión de la experiencia de cliente, que esencialmente te dice cuáles son todos los ingredientes que tienes que manipular y que tienes que orquestar en tu organización para lograr tener un verdadero efecto y resultado en la gestión de la experiencia de cliente. En el modelo en el que nosotros creemos ciegamente, es que hay tres elementos, tres dimensiones fundamentales que afectan de una manera muy clara y muy directa a lo que viven los clientes. Y estos son la marca, el producto y las interacciones. Distintas compañías van a basarse en estrategias que van a apalancarse más sobre unos elementos y sobre otros. O sea, si soy una compañía como Coca-Cola, sin duda me apalanco mucho más sobre la marca. Si soy una telco, probablemente me apalanque mucho más sobre la interacción. En función de quién sea yo, como organización, tendré que utilizar más unos u otros mecanismos. Pero sin duda estos tres son los que conforman las grandes experiencias. Y para conocer un poco más acerca del BCX y cómo se construye precisamente en base a una pregunta específica de cada una de esas tres dimensiones, donde lo primero es que queremos conocer si los productos están resolviendo las necesidades de los clientes. Esto es la solución. Y la verdad es que consiguiendo esto, conseguimos arreglar el básico, al menos conseguimos que el cliente no esté insatisfecho, pero no conseguimos ir necesariamente mucho más allá. Para comprender que hay una experiencia más allá de esa negativa o esa básica, es donde entra en juego la parte de las interacciones. Y es que conseguir lo que necesito, además, tiene que ser fácil. Esto es una medida de esfuerzo, y los que estéis familiarizados con el Customer Effort Score veréis muy claramente, ¿no?, aquí cómo está reflejada esta filosofía, donde ya no es suficiente con conseguir lo que quiero, sino que tengo que conseguirlo sin fricciones, tengo que conseguirlo de una manera fácil. Y aún así, siendo que consigo lo que quiero y que lo consigo con poco esfuerzo, aún así no estoy garantizando que la experiencia sea una experiencia maravillosa. Para estar de verdad seguros de que lo es donde entra la tercera de las dimensiones, la dimensión de la marca, donde evaluamos el vínculo emocional que hay con la marca. Con estos tres indicadores, esto en realidad son tres preguntas que lanzamos a todos los participantes en el BCX, en una escala Likert de 5 puntos, y a partir de aquí hacemos la media aritmética de estas tres dimensiones para poder establecer la métrica o el indicador del BCX. El BCX es un indicador que sigue esta escala que veis ahora mismo en pantalla, que va desde las experiencias lo odio hasta las experiencias wow. Estas 6 caritas son yo creo, sello de la casa de IZO. Yo no concibo un IZO sin esta escala, ¿no?, de experiencia, donde comprendemos que hay experiencias donde cumplimos las necesidades de los clientes, y estas son las básicas y las funcionales, donde las superamos, son las me gusta y las wow, y donde las incumplimos, que son las malas y lo odio, ¿no? A través del cálculo de esta métrica, pues podemos identificar cada una de las compañías dónde se encuentra y con ello compararlas. Ahora bien, hay algo muy importante cuando comparamos compañías, y esto es algo que probablemente a muchos de vosotros os ha pasado, especialmente si formáis parte de grupos que tienen presencia en más de un país, aunque esto es algo que también estoy convencido que habéis visto dentro de vuestro propio país, y es que no todos valoramos de la misma manera o de la misma forma las experiencias frente a una misma escala. Y esto es que estamos tremendamente influenciados por las escalas que vienen de
pues de cuando estábamos en el colegio, en la escuela, ¿no? Si en nuestra escala que utilizábamos en nuestro país se aprobaba con un 5 y la escala era de 1 a 10, pues esta es la que utilizamos. Si ocurre como en Chile, que la escala era de 7 puntos, pues estamos acostumbrados a que nos valoren en una escala de 7. Si resulta que mi país se aprobaba no con 5, sino con 6, esto condiciona mucho cómo estás dando las diferentes respuestas. Si queremos comparar un país con otro, es donde necesitamos introducir mecanismos que nos lo habiliten. Y es para esto que dentro del benchmark del BCX introducimos el IAE. Este índice es un índice acumulado de experiencia que lo que hace básicamente es que normaliza los resultados contra los resultados del país, de tal manera que podamos hacer comparables las valoraciones entre unos y otros. Porque si no, podemos estar teniendo en cuenta, podemos estar teniendo en comparativa, pues, opiniones sesgadas, ¿no? O opiniones que están influenciadas por factores culturales, no tanto por las experiencias. Os pongo, a mí siempre me gusta poner este ejemplo que viví hace unos cuantos años, que algunos de vosotros, pues estoy convencido que me habéis oído antes, pero me parece muy significativo. Y es que estando en Venezuela, pues me contaban una pequeña experiencia de una persona que había tenido que ir al banco, había tenido que hacer fila durante literalmente 3 horas. Después de 3 horas le atendieron y le dijeron, es que esto no es aquí, tiene que irse a tal otro sitio para resolverlo. Fue a tal otro sitio, lo consiguió resolver a la segunda, no a la primera, sino a la segunda. Y luego, pues cuando le fueron a preguntar, bueno, ¿y de 1 a 10 recomendaría esta empresa en base a su experiencia? Dice, bueno, pues un 8. Entonces, claro, yo cuando oigo eso, que soy español, sabéis los españoles que somos como muy agarrados para los números, somos como muy negativos y nos comparamos contra muchos de nuestros colegas que están en Latinoamérica. No sé si tiene que ver con que allí sois más felices que aquí o que aquí vemos las cosas muy negativamente, no lo sé, eso está la discusión para otro momento. Pero una experiencia como la que os acabo de contar, para mí es una experiencia de 2, en el mejor de los casos. Entonces, claro, y le preguntas, ¿pero un 8? ¿Cómo que un 8? Y sí, hombre, menos que un 8. ¿Cómo le voy a dar menos que un 8? Si ha sido muy mala. Entonces, bueno, como tenemos estos factores culturales, tenemos que introducir elementos que nos sirvan para poder tener también estas comparativas entre unos y otros países. ¿Y qué es lo que comparamos? Actualmente estamos comparando hasta 20 sectores, como los que estáis viendo ahora mismo. Sectores de viajes, de ocio, de estilo, de salud, de movilidad, seguros, financieros, retail, utilities, conectividad. Y lo que queremos básicamente no es medir decenas y decenas de compañías en cada uno de estos sectores. Queremos saber cuáles son esos referentes para los clientes. Y para conocer cuáles son esos referentes es donde entra en juego lo que denominamos las marcas One. Las marcas One, y ahora vamos a continuación a entrar al portal y ver algunos datos al respecto. Pero las marcas One lo que nos ayudan es a comprender de entre cientos de compañías cuáles son las compañías de referencia para cada sector y país desde el punto de vista de los clientes. Actualmente estamos considerando 208 compañías, para lo cual hemos evaluado más de 1.100 compañías en Iberoamérica y en Estados Unidos. Y para saber si una marca es una marca One, lo hacemos en base a dos factores. Y es la capacidad de la compañía para generar fans entre sus clientes, pero también la capacidad que tiene esta compañía para ser relevante en su mercado, a través de cuántos fans es capaz de aglutinar entre todos los fans que hay actualmente en un sector. Voy a dejar de compartir un momento la pantalla para pasar a compartir el navegador, donde vamos a ver un poquito más sobre todo esto. Aprovecho para detenerme un momento y contestar algunas de las preguntas que estáis lanzando hasta el momento. Por ejemplo, Carla nos pregunta, ¿y cómo es que se hace el IAE? O sea, ¿cómo se hace para evaluar unas compañías o para evaluar a otras? Vale, básicamente lo que estamos haciendo para construir el IAE
es una normalización a la media de todos los resultados que obtenemos en un país. De tal manera que obtenemos un índice. Este índice deja de ser esa nota que va de menos 100 a más 100, sino que es un índice que tiene como punto de referencia 1, y a partir de ahí pues puedes tener compañías que van en 1,1, 1,2, 1,8, y eso quiere decir que son mucho mejores, o que van en negativo y que te van diciendo pues 0,8, 0,7, es decir, que van siendo mucho peores. Y esto, básicamente, cuando haces esta transformación, todos los datos que tienes dentro de un país mantienen exactamente el mismo orden y mantienen las distancias entre sí. Cuando este índice, cuando esta transformación la usas en un país y la usas en otro país, ya puedes comparar, puesto que estás haciendo esas comparativas respecto a sí mismos, puedes hacer esas comparativas. Y ahora un rato, si queréis, podemos ver un poco más de detalle. Os mostraré cómo a partir de aquí entregamos los galardones y los sellos, que son los reconocimientos a las mejores empresas en la gestión de la experiencia. Vale, y pregunta Jorge, ¿y cómo se trasladan las mediciones de 5 puntos? O sea, en este caso, a la escala de 6 emociones. Básicamente, Jorge, lo que hacemos es que preguntamos el grado de acuerdo con las afirmaciones que hemos visto anteriormente. La afirmación acerca del producto, acerca de la marca, acerca de la afirmación, perdón, de la marca, producto y la interacción. Y este grado de acuerdo pues lo expresan en 5 puntos, ¿no? De un totalmente desacuerdo a un completamente de acuerdo. Lo que hacemos es que generamos un cálculo donde tomamos el top 2, le restamos el bottom 1 y esto nos da un número que va de más 100 a menos 100. Este número que obtenemos, hacemos la media aritmética para producto, para marca y para interacción y nos da ese resultado que es el BCX, donde las tres pesan exactamente lo mismo. No podemos decir que una pese más que otra. Las tres tienen exactamente el mismo peso y es por ello por lo que llegamos a tener una escala de hasta con esas seis caritas que van desde el odio hasta las experiencias wow. En el caso, David pregunta ¿qué es lo que ocurre con una empresa B2B? ¿Cómo se hace para hacer esta pregunta? Si el cliente siente un vínculo emocional cuando las decisiones son fuertemente racionales. En el caso del B2B, y es un contexto diferente al que estamos trabajando en el BCX. En el BCX estamos trabajando única y exclusivamente en B2C. Pero cuando te lo llevas al B2B, la parte emocional también entra en juego, pero entra en juego de una manera un poco diferente. El vínculo emocional no lo sientes tanto como un vínculo porque me identifico con esta marca, sino porque me ayuda a dar respuesta a necesidades que pueden estar relacionadas con mi entorno, ya sean sociales, ya sean personales, ya sean... y estas necesidades personales, sociales, emocionales incluso, que ocurren en mi día a día, en mi trabajo, siendo una empresa, son las que me permiten enlazar con ese elemento emocional, incluso dentro de un campo del B2B. Dicho esto, pues estamos ahora mismo dentro del portal, estáis viendo la página de bienvenida, donde podemos entrar a pues, las diferentes secciones, aunque bueno, ahora mismo pues, estoy accediendo pues, como JetBlue y ahí arriba tenéis las estadísticas actuales, ¿no? Donde en este momento tenemos pues, cargadas y estamos consultando pues cerca de 312.000 opiniones de consumidores, de 300 compañías evaluadas en 22 sectores y 10 países. Y voy a de hecho, acceder a la parte de Marcas One, que es la que estábamos comentando anteriormente. Tenemos datos para diferentes países y para diferentes años. Voy a entrar en un país en concreto, voy a entrar en Estados Unidos y aquí os acordáis que os hablaba de 2 dimensiones fundamentales para saber si una compañía es una marca One. Bueno, pues lo que hacemos es que identificamos pues, esta compañía, el porcentaje de fans que tiene sobre el conjunto de clientes que nos dicen que son sus clientes y esto cuánto representa en volumen en el mercado. Cuando tenemos estas dos cosas, podemos identificar cuál es la marca One, básicamente porque vemos que en este gráfico lo vemos muy claramente, porque este
esta barra es la que tiene una mayor longitud en todo el sector, ¿no? Y aquí además lo veis, veis que tiene el indicativo de que es una marca One. ¿Por qué tenemos en cuenta estos dos factores? Estos dos factores para nosotros son importantes. No podemos tener en cuenta solamente uno de los dos. O si no, fijaros en el caso de lo que ocurre en banca. Aquí tenemos en banca en Estados Unidos, tenemos Chase, Bank of America, tenemos Citi, Wells Fargo, American Express, Goldman Sachs, JP Morgan, US Bancorp, US Bank, Capital One, HSBC. Nos encontramos muchos bancos. Si preguntamos por ejemplo, a los clientes de JP Morgan, nos están diciendo en un alto volumen que son el 63% de los clientes de JP Morgan, nos dicen que se declaran fans, que sienten ese especial vínculo con la compañía. Ahora, si yo saliera a la calle y preguntara, oye, a un estadounidense que me encontrara en la calle, ¿cuál es tu banco de referencia? Es muy probable que sea, o es muy complicado que me vaya a encontrar a clientes de JP Morgan que me estén diciendo esto. Fijaros, solo un 2% de los clientes, este 63% de clientes solo está suponiendo un 2% de todos los fans que podemos encontrar en el sector banca. Por tanto, necesitamos no solamente encontrar una compañía que sea muy buena para sus clientes, porque sea, por ejemplo, una compañía de nicho, y este es el caso de JP Morgan. Es una compañía que es muy buena, pero se dirige a un target muy específico de clientes, muy acotado de clientes y que no tiene un alcance tan grande, ¿no? En cambio, fijaros, Capital One no es tan buena como puede ser JP Morgan, pues nos encontramos un 56, entonces 63% de clientes que nos dicen que son fans. En cambio, este conjunto, este 56%, supone un volumen muchísimo más grande dentro del mercado. Y es por eso por lo que podemos estar considerando marcas, pues en este caso Bank of America, que todavía tiene un mayor número de fans y un mayor número y en conjunto mayor volumen, lo que nos permite identificar cuál es la marca One en cada uno de los sectores. Como veis, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos un listado pues, bastante grande. Hay más de 100 compañías en cada uno de los países que estamos midiendo. Y en cualquiera de los casos, siempre decimos, bueno, pues si hay alguna compañía que eches de menos y que crees que debería estar aquí, puedes solicitarla para que en la siguiente evaluación que hagamos la estemos teniendo en cuenta. ¿Y por qué hacemos este análisis? O sea, este análisis nos sirve, como os decía, para saber cuáles son esas compañías de referencia. Y sabiendo cuáles son esas compañías de referencia, son las que nos podemos llevar hacia las mediciones trimestrales, que son las que planteamos en el BCX. El BCX, como os planteaba anteriormente, voy a cambiar ahora mismo los filtros para ver los resultados de cierre del año pasado. Así es como cerró el año. En términos generales, en el BCX directo de cada uno de los países. Considerad, por cierto, que este es un BCX directo. Son datos que son relativos, o sea, son útiles para saber cómo está un país frente a sí mismo. No son tan buenos para comparar unos países y otros, porque ahí tenemos que estar utilizando el IAE, que lo tenemos a disposición en otro lugar. Pero a partir de aquí puedo empezar a evaluar una serie de compañías. Me voy a ir, pues, por ejemplo, voy a poner Argentina para datos de 2018. Podemos ver, pues aquí, toda una serie de compañías que están siendo evaluadas conforme a este BCX y la experiencia que están generando. De tal manera que voy a poder rankear y comparar unas con otras. No solamente eso. La parte interesante que os decía anteriormente es que tradicionalmente, pues yo tendría a compararme, pues voy a poner aquí telecomunicaciones. Esta es la visión que tradicionalmente solíamos tener las compañías, y es que me comparo contra mi propio mercado. La cuestión es que las reglas del juego ya no son así. Tendría que estar comparándome al menos como estamos viendo ahora. Tendría que estar comparándome contra el país. Porque si voy a tener clientes que son clientes de Mapfre, Volkswagen o Samsung o Sancor, pues son compañías que son capaces de generar muy buenas experiencias y tendría que averiguar qué es lo que están haciendo. Ahora bien, no solamente esto es lo que tendría que estar mirando, tendría que mirar también qué es lo que ocurre en las telecomunicaciones
en todos los... qué es lo que ocurre en las telecomunicaciones en todos los países para saber que hay alguien que lo está haciendo muy bien en determinado lugar y a partir de ahí poder tener mis referencias, ¿no? Con lo cual, para gestionar la experiencia de cliente necesitamos no solamente poder estar comparando los datos que estoy obteniendo y tiene que ser fácil compararme contra mis competidores inmediatos, sí, pero también me tiene que servir para poder saber a quién tengo que mirar para saber si lo estoy haciendo bien o no. Vale. Aprovecho para contestar algunas preguntas adicionales. Pregunta José Alejandro. ¿Cuál es la muestra que se toma para el sector financiero en México? Lo que hacemos básicamente cuando llegamos a esta parte de medición trimestral es que cada una de las compañías que medimos al cabo del año está obteniendo 400 respuestas por defecto. A partir de aquí, si quieres, pues se pueden hacer ampliaciones de muestra y se pueden evaluar más compañías, pero cada una de las compañías medidas tiene al menos 400 respuestas, de tal manera que si en el sector financiero, por ejemplo, en México, pues hay 4, pues entonces habría 1.600 respuestas cada año en ese sector. Vale, pregunta Juanma. ¿Y cuantificáis el valor que tiene una buena campaña de publicidad dentro del vector marca? Vale, o sea, dentro de los diferentes análisis que hacemos, tratamos de profundizar un poco más. Una de las cosas en las que profundizamos es en lo que llamamos el dashboard. Ahora mismo pues, van a salir por defecto, pues están saliendo datos de Estados Unidos, aerolíneas. Voy a cambiarme, como estamos antes con Argentina. Voy a irme a telecomunicaciones. ¿Vale? Y a partir de aquí puedo empezar a ver un poquito más de información específica de todas estas dimensiones y cómo trabajar con todo ello. Puedo ver cuáles son mis diferentes notas, cuál es mi ranking que tengo en concreto y a partir de ahí cómo estoy desempeñando en unos u otros indicadores como el marca, producto, interacción, en el BCX y a partir de ahí incluso poder llegar a tener verbatims específicos que me ayuden a comprender un poquito más. No obstante, hay elementos que me pueden permitir profundizar más. Por ejemplo, podemos querer comprender cuáles son las emociones que viven los clientes y a partir de ahí poder comprender cuáles son los drivers en los que estar trabajando. Esto es lo que hablábamos antes de identificar cuáles son las causas detrás de, por ejemplo, en este caso, de que vivan buenas o malas emociones. Uno de los análisis que hacemos, Juanma, y que estaremos publicando dentro de poco, perdonad que me estaba quedando seco, es precisamente cuáles son los diferentes canales de relación que hay entre la compañía y el cliente y cuáles son los canales que prefiero, que quiero utilizar y cuáles no quiere estar utilizando. No llegamos a evaluar una campaña de publicidad concreta como tal, pero sí el conjunto de actividades que sirven en ese momento del journey esa parte de recopilación de información. De la misma manera, cuando trabajamos en el análisis del Customer Journey, me voy a venir aquí al comparativo, por defecto va a aparecer aerolíneas, pero decíamos que queríamos ver otro sector o queríamos ver, por ejemplo, a ver, vengo aquí, me vengo a Argentina, a telecomunicaciones, ¿vale? Y ahora se debería estar cargando, que justo en este momento, pues no sé por qué no se está cargando, me debería permitir ver el Customer Journey de mis clientes. Esto ya sabéis, pues nunca falla. En el momento en el que estás presentando, pues hay algo que se ha tocado por ahí detrás. Seguro que mientras estamos hablando lo podemos recuperar y podemos verlo. Pero bueno, aquí tenemos un Customer Journey donde estaremos viendo distintos puntos de contacto y uno de ellos es el de obtener información y el de la parte de publicidad. Vale, me estáis preguntando también, algunos de vosotros, cómo identificamos a los fans.
El término fan es un término que está francamente pues sobreutilizado y puede significar muchas cosas para muchas personas diferentes. Nosotros esencialmente lo utilizamos como un concepto resumen, porque no le preguntamos realmente al cliente si es fan. Simplemente queremos, lo que sí que le preguntamos al cliente es si realmente le encanta ser cliente de esta compañía o si por el contrario odia o detesta ser cliente de esta compañía, ¿no? Y de esta manera, pues identificar dónde están los clientes muy favorables hacia esa marca, cuáles son los indiferentes, cuáles son los que realmente rechazan esa compañía. El término fan es un término que acuñamos luego posteriormente cuando estamos mostrando los resultados, puesto que es pues, un poco más fácil de estar utilizando. Vale. Las compañías que se están evaluando. O sea, aquí pregunta Enma, ¿cuáles son las compañías que se están evaluando? Tenemos dos tipos de evaluaciones que hacemos. Por un lado tenemos las evaluaciones de las marcas One, son estas que estamos viendo aquí, por ejemplo. Son pues unas entre 100 y 120 compañías para cada uno de los países. Y esto nos sirve para identificar cuáles son las 20 marcas de referencia en cada uno de los diferentes sectores. Luego nos vamos y a las mediciones trimestrales nos estamos llevando hasta esas 20 compañías para medirlas. Y digo hasta, pues porque hay algunos países en los que estamos midiendo más, otros en los que estamos midiendo menos. En el momento en el que un cliente pues, quiere que se midan determinadas compañías, pues entran a formar parte del panel. Y Jorleni pregunta acerca de qué es lo que preguntamos en Centroamérica. Vale, en el caso de Centroamérica tenemos una limitante que es el grado de detalle que podemos tener. El grado de detalle con el que podemos trabajar es nivel Centroamérica, no llegamos o no alcanzamos a poder distinguir o obtener datos más específicos de un país en concreto, pero tenemos básicamente representados 6 países. Costa Rica, Honduras, Salvador, Panamá, Honduras, no sé si lo he dicho, y República Dominicana. Vale. Rodolfo pregunta, hola Pablo, qué interesante resulta la categoría Marcas One. Me trae a la mente las Love Marks por la generación de fans, pero supongo que hizo enriquecer el concepto con una metodología con más analítica y cuantitativa. Sí, a ver, Rodolfo, aquí hay cosas que clarísimamente todos los que gestionamos la experiencia de cliente la gestionamos en torno a un conjunto de conceptos que son muy próximos o están muy conectados entre sí, ¿no? Pues, por ejemplo, estás viendo aquí que hay una conexión con las love marks que estás indicando. También hay una conexión con el Customer Effort Score. El NPS, pues porque también hablamos de recomendación. Hay muchos conceptos que, en definitiva, necesitamos manejar y gestionar desde la experiencia de cliente. Y diferentes metodologías que pueden utilizar, pues si queréis, unas compañías u otras, pues lo que van a hacer es poner más énfasis en unos elementos, en otros elementos, o accionar, utilizar la información de una manera u otra. Nosotros utilizamos este concepto porque realmente creemos en él y es el que nos permite llegar a la parte fundamental de marca, producto, interacción, que es la que viene después. Pregunta Marisa. ¿Hacemos preguntas para... dice, ¿hacen preguntas abiertas para que el cliente justifique el motivo de su valoración? Sí, lo hacemos. O sea, dentro de los diferentes análisis que tenemos, cuando entras a un análisis pues, específico, por ejemplo, pues, voy a entrar a Chile, voy a entrar en una compañía utilities y voy a entrar, pues, no sé, a Chilectra. Para muchas de estas compañías, pues lo que tenemos aquí es una descripción. No me voy a detener demasiado, pues porque al final esto no deja de ser información
confidencial, pero veis que tenemos información de las mejores experiencias y peores experiencias que viven los clientes, que son básicamente una identificación, una segmentación en base al NPS. Vale. Muy bien, bueno, pues hechas o contestadas estas preguntas, voy a continuar un poquito más explicando o compartiendo algunas de las compañías de referencia en los diferentes sectores. Voy a parar un momento para dejar de compartir, voy a aprovechar para beber agua y mientras voy compartiendo de nuevo la presentación. Vale. Si no me equivoco, ya estáis viendo la pantalla. De nuevo, en la slide en la que nos habíamos quedado, ¿verdad? Quería compartir algunos de las compañías de referencia y los resultados que hemos estado obteniendo a lo largo de 2018. Y es que recientemente hicimos entrega de los galardones y de los sellos BCX. Estos sellos reconocen a las mejores compañías en diferentes categorías y una de ellas son las mejores compañías en diferentes sectores. Aquí, si os fijáis, es donde estamos viendo el IAE. El IAE, que es este indicador, que es el que nos permite comparar unos mercados con otros, porque aquí estamos viendo esas compañías de referencia, por ejemplo, Booking en España, Airbnb en Chile, Booking en Argentina, Despegar en México o Despegar en Colombia. Y las vemos rankeadas en conjunto. De tal manera que dentro del sector viajes vemos que Booking es la compañía de referencia. Y además, en este caso en concreto, vemos que hay dos dimensiones donde lo están haciendo tremendamente bien, ¿no? Vemos estos puntos de color azul turquesa que tienen pues, la parte de producto y la parte de interacción con un desempeño alto. Vemos que en cambio la parte de interacciones tiene un desempeño más bajo. Pues al final, si la parte de la gestión de las interacciones no es tan fácil como debería, si empezamos, o si empieza a tener elementos que complican la experiencia, ¿no? Que esto muchas veces está vinculado a tratar de conseguir resultados de negocio a través de venta cruzada, pues puede estar deteriorando la experiencia en determinados momentos, en determinados casos, y esto lo vemos claramente reflejado o lo vemos muy bien ilustrado en este gráfico, donde vemos que estas compañías tienen que hacerlo muy bien desde el punto de vista de la marca, que logra generar este vínculo además con algo que es emocionante para nosotros, ¿no? Es algo que nos suele gustar, ¿no? Irnos de vacaciones nos suele gustar. Con lo cual, bueno, pues esa parte ya tiene un elemento de vínculo desarrollado. La parte de producto, donde tú puedes encontrar lo que necesitas con las reseñas, con la información que requieres para tomar decisiones de dónde alojarte, pues también lo puedes estar encontrando. Pero luego conseguir las cosas que necesitas no lo están haciendo de una manera tan sencilla. Y ahí es donde vemos que tienen espacios para mejorar, por ejemplo, en estas compañías. Tenemos aquí otro sector. Tenemos juntos este sector o este ámbito de style, donde tenemos deporte y moda. Y, por ejemplo, la compañía que se llevó el sello a Mejor Compañía de Deportes en 2018, del año pasado, ha sido Decathlon. Decathlon en España. Y vemos que hay pues, otras compañías de deporte como Adidas, ¿no? Que han sido o han estado haciéndolo francamente bien. ¿Qué ha ocurrido? Por ejemplo, una de las cosas que vemos, y es uno de los cambios que se ha producido recientemente, cuando hemos hecho de nuevo el análisis en 2019 de cuáles son las marcas One, hemos visto que estas grandes compañías multinacionales están empezando a cambiar y no son las únicas que aparecen presentes como grandes referentes de experiencia. Y os pongo el ejemplo de Arturo Calle en Colombia. Donde tienes una compañía que lo hace muy bien, donde se ha especializado, donde trabaja muy bien en un país, aunque tiene un cierto grado de expansión internacional,
pero que no es una gran compañía de moda, pues fijaros que aparece por ahí Zara o aparece H&M, ¿no? Son compañías pues, un poco diferentes y esas compañías están también logrando tener muy buenos resultados y muy buen desempeño. Nos vamos a otro sector, por ejemplo, movilidad. En movilidad tenemos pues, compañías de transporte y compañías y tenemos aerolíneas. Vemos que hay propuestas que están teniendo un muy buen resultado, un muy buen impacto. Fijaros que esas tres primeras compañías que aparecen forman parte de la que denominamos economía colaborativa. BlaBlaCar, para aquellos que no la conozcáis o que vivís fuera de España, no habéis oído hablar de ella, básicamente es lo más parecido a que pueda haber a un Uber para media y larga distancia. Yo estoy en Madrid y me voy a ir, porque me voy a ir yo de viaje a Málaga, ¿de acuerdo? Lo que hago es que digo que quiero viajar a Málaga y quién se quiere subir al coche conmigo, ¿no? En lugar de ser el pasajero quien decide dónde ir, pues yo digo dónde voy a ir y sumo gente, ¿no? Y siempre para trayectos largos. Uber, pues desde luego, economía colaborativa, Uber en Centroamérica, Uber en Chile, vemos que están ahí arriba, ¿no? Y esto es también un mensaje muy importante. O sea, estos modelos que son disruptivos no solamente están trayendo un modelo de negocio disruptivo, también están trayendo un planteamiento hacia los clientes donde logran generar un impacto muy fuerte en los clientes, porque también gestionan las interacciones de una forma diferente, porque también gestionan esa relación desde la marca de un modo distinto, son capaces de transmitir cosas distintas a las que han venido trasladando pues, otras compañías, como puedan ser, por ejemplo, las aerolíneas, que son mucho más grandes, mucho más asentadas, ¿no? Y finalmente, pues quería compartir con vosotros pues, otros casos, como por ejemplo el de e-commerce, donde aquí vemos, ¿no?, que hay mucha mezcolanza. Por ejemplo, pues vemos cómo hay penetración en algunos mercados, como puede ser AliExpress en Chile, ¿no? Que es muy particular, o el caso de Linio en Colombia, o Payback en México. Son esas compañías que son consideradas marcas One y que tienen un impacto al final o tienen una forma de trabajar con los clientes en particular. Aún así, vemos que hay diferencias entre unos y otros y vemos que hay compañías que son capaces de hacerlo mejor y, por ejemplo, Amazon en España pues es la que aparece a la cabeza en todo este listado, ¿no? Dicho esto, me gustaría compartir qué es lo que ocurre como consecuencia de todo esto. Es que como consecuencia de todo esto, identificamos cuáles son las mejores compañías en los diferentes sectores. Por ejemplo, tenemos a Interjet en México entre las aerolíneas, tenemos a ING en España en banca, tenemos a Decathlon en España en deporte, tenemos a Amazon en España en e-commerce, o tenemos a DHL en distribución. Tenemos compañías como Netflix en ocio, Arturo Calle en Colombia, Crepes & Waffles en restauración, Supermaxi en Ecuador, en supermercados, ¿no? Mafre en España en seguros, ¿no? Multiópticas en España en salud. Son compañías que vienen haciéndolo tremendamente bien. Igual que publicamos estos sectores, estos sellos sectoriales, también identificamos cuáles son las mejores compañías en cada uno de los países y lo reconocemos por ello. Así tenemos a Samsung, Google, Apple, Crepes & Waffles, Supermaxi, Apple, o aquí tenemos BBVA Continental o Samsung. Al final, con todo esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo que tenemos que, o lo que estamos viendo, y esto son a partir del análisis de los últimos resultados que estamos obteniendo, o sea, vemos que hay compañías que están logrando desempeños maravillosos, muy potentes, donde están logrando desbancar a estos grandes nativos digitales que tenemos todos en un pedestal. Siguen estando ahí y siguen siendo referentes, pero en ámbitos específicos esto ya no es necesariamente una regla, sino que estamos viendo que esto está cambiando, ¿no? También vemos que las compañías que lo están haciendo muy bien están muy presentes en Chile y en España.
Curiosamente, estos dos mercados son mercados que podemos clasificar como mercados maduros en la gestión de la experiencia de cliente. Son mercados donde hay muchas compañías tienen departamentos y equipos grandes dedicados a gestionar la experiencia de cliente. Hay movimientos asociativos fuertes desde hace tiempo para gestionar la experiencia de cliente. Y eso estamos viendo que cuando comparamos unos países y otros, tiene su impacto. También vemos que la experiencia depende de esas tres dimensiones: marca, producto e interacción. También vemos que las compañías tienden, más que a ser más o menos buenas en todas, tienden a ser muy buenas en una cosa por encima de todas las demás. Y esto forma parte de esta filosofía de trabajo que cada vez se está extendiendo más de, en lugar de centrarte en arreglar lo malo, que sí, que tienes que hacerlo, pero trabaja trabaja muchísimo más en potenciar lo bueno. Y potenciar lo bueno vas a poder destacar todavía más, vas a poder lograr una diferenciación y junto a esa diferenciación vas a poder llegar a tener un impacto muy fuerte en los clientes. Y luego hay aprendizajes que, o que vemos cuando hacemos estas comparativas, y es que necesitamos compararnos no solamente contra nuestro competidor, sino contra los referentes en el tipo de soluciones que estamos queriendo entregar. Y ahí es donde tenemos que buscar un ámbito, tenemos que ser capaces de encontrar compañías que van más allá de las que utilizamos tradicionalmente para compararnos. Y con esos datos es en base a los cuales podemos tomar decisiones, podemos saber de una manera relativa dónde estamos y tomar decisiones apropiadas para gestionar la experiencia de cliente. Muy bien, pues dicho esto, me gustaría invitaros a todos aquellos que queráis. Nos podéis escribir si queréis, sé que esta sesión, y ahora voy a dedicar un tiempo a contestar preguntas, tenemos ahí unos cuantos minutos, pero me gustaría dejar la puerta abierta a todos aquellos que queráis conocer más, que queráis profundizar. Si queréis que tengamos una demo personalizada para vosotros, pues contad con ello. Nos podéis escribir a marketing@izo.es y desde ahí pues estaremos coordinándolo para poder contaros en más detalle todo lo que necesitéis. En los próximos minutos voy a intentar contestar algunas de las preguntas que me estáis lanzando, si bien me temo que no me va a dar tiempo a todas. Entonces, bueno, si queréis, voy a tratar de responder algunas. Algunas otras pues las estaré contestando en diferido y os estaremos compartiendo un pequeño artículo en el blog de Izo con respuestas, y si no, siempre podemos quedar, vernos en una reunión y profundizar más aún en todo ello. Vale. Vale, pregunta Ana Ávila. ¿Estas mediciones se aplican a servicios de salud o deberían ser diferentes? Vale, nosotros creemos que la gestión de la experiencia de cliente se basa en la gestión de la marca, el producto y la interacción, independientemente del sector en el que te encuentres, independientemente de que seas B2B, B2C, que seas B2B2C, independientemente de todo eso, estas tres dimensiones son las que tienen un mayor impacto en la experiencia de cliente, ¿no? Evidentemente, cada uno de los sectores pues, vas a tener más peso en unas dimensiones que en otras. La marca puede tener un cierto peso en la parte de salud. El producto, sin duda, que tiene peso, ¿no? Y las interacciones, sin ningún lugar a dudas, pues tienen un peso muy importante en esta gestión, ¿no? Pero al final, estos tres elementos son los que tú tienes como gestora de experiencia de cliente para poder trabajar y generar mejores experiencias, ¿no? Porque perciben una mejor marca a partir de lo que estoy haciendo, porque cuando interactúan conmigo, con mis profesionales, están viviendo cosas positivas, estamos superando sus expectativas, y porque los productos y los servicios que ofrecemos son los adecuados para dar respuesta a las necesidades que tienen. Vale, pregunta Evelyn acerca de, y hay otra pregunta, me ha parecido ver, acerca de quiénes, de cómo se miden, si estas bases de datos nos las pasan las compañías o cómo funciona. Vale, el funcionamiento que hay detrás del BCX es un panel de consumidores. Un panel de consumidores se basa en que hay
un conjunto de personas, de clientes, que está gestionado por un partner nuestro con el que venimos trabajando desde hace tiempo, que está certificado en normativas ISO, no ISO, sino ISO, de calidad, y que asegura la calidad de los datos. Y este panel además tiene representatividad en distribución de edad, en distribución territorial y en género, tiene representatividad con el país, de tal manera que podemos extrapolar los resultados que tenemos contra el país. Y esto, si me permitís, os cuento. O sea, nosotros cuando estábamos diseñando el BCX lo que queríamos era poder medir a cualquier compañía. Si solicitamos o necesitamos las bases de datos, y estos son los estudios indicados que se llaman, imagina que quisiéramos medir el sector de telecomunicaciones y vamos a una telco y nos dice, vale, aquí tienes la base de datos, ¿no? Vamos a otra telco y nos dice, no, no te voy a dar los datos, pues entonces el estudio deja de ser relevante para cualquiera de ellos, ¿no? Por eso no hacemos depender de bases de datos. En caso de que quieras que midamos tu compañía y por el motivo que sea no logramos encontrar en el panel suficientes consumidores de tu compañía, y esto pasa con compañías pequeñas, pues nos ha pasado, por ejemplo, en España con Lexus, que es una compañía marca de vehículos, que es una marca One, pero en cambio tiene un mercado muy pequeño y es muy difícil encontrarlos, ¿no? En caso de que quieras que ocurra como en este caso, pues puedes proporcionar tus bases de datos para poder tener tu comparativa por fuera utilizando la misma metodología y poder estar haciendo esa referencia contra los resultados de la base de datos, del portal del BCX. Vale, ¿se tiene información de telecomunicaciones en Perú? Pregunta Maggie. Sí, tenemos información de compañías de telecomunicaciones. Además, en el caso de las telecomunicaciones, la información no solamente la tenemos identificada para la compañía como tal, sino también identificamos la parte de servicios de telefonía fija o de telefonía fija que incluye telefonía fija e internet, de la parte y televisión, de la parte móvil. Y en este momento pues estamos midiendo 4 compañías en Perú. Las industrias evaluadas, pregunta Verónica, ¿son las mismas en todos los países? Sí, o sea, en principio estamos midiendo estos 20 sectores. Luego, a partir de ahí, entramos a medir pues, marcas One y otra serie de marcas en los diferentes países. En el momento en el que tenemos un cliente que quiere formar parte del BCX, hay distintos tipos de suscripción. Puede suscribirse a las marcas que ya están presentes, esas marcas One, o puede contratar lo que se llama un benchmark sectorial donde nos aseguramos de introducir trimestralmente su marca y la de pues, hasta 4 competidores, ¿no? Con lo cual, este número puede crecer en cualquier momento. En el momento en el que tú quieres introducir tu marca y tu sector, pues se puede hacer perfectamente. Vale, pregunta Juanma. Ante lo que parece ser una nueva realidad en la que los consumidores hacen uso de servicios de las compañías sin, en muchas ocasiones, considerar una vinculación más allá de demanda bajo el servicio, ¿cómo cuantificaríais que los usuarios a los que realicéis entrevistas son clientes ya consagrados o lo serán a futuro? Por ejemplo, pensando en compañías aéreas es difícil, salvo tener como driver el precio, y que la compañía tenga una posición muy diferencial en ese territorio, que los usuarios construyan una relación más allá de la demanda coyuntural del servicio. Vale, muy buena pregunta, Juanma. Para esto, una de las cosas que, si me permitís, voy a dejar de compartir un momento la pantalla para entrar al portal. Una de las cosas que medimos son lo que llamamos los economics. En los economics, una de las cosas que estamos evaluando son precisamente las intenciones que tienen los clientes las intenciones de comportamiento ante determinadas, ante las experiencias que están viviendo. De tal manera que, por ejemplo, a ver si me deja compartir o... No me está dejando compartir. O sea, una de las cosas que estamos evaluando precisamente aquí es la evaluación acerca de la intención de permanencia. Y esto aplica, si quieres, a una aerolínea o aplica igual a un banco.
o a un retail, o sea, porque tú compres en el supermercado determinadas, o sea, tú puedes estar comprando por conveniencia, pero también queremos saber si seguirías comprando a lo largo del tiempo. Por este motivo, pues preguntamos, oye, si todo sigue igual que hasta ahora, pues ¿durante cuánto tiempo tienes intención de seguir siendo cliente, ¿no? Y con todo ello, pues poder evaluar no solamente pues esa parte más inmediata de la compra por conveniencia, sino también una intención de, a partir de la experiencia que estoy viviendo, qué es lo que quiero hacer con mi relación contigo como compañía a medio y largo plazo. Vale. Vale, pregunta Sergio. Hola, soy Sergio. ¿De qué tamaño es la muestra medida por cada empresa? ¿Cuál es la significancia estadística con los mercados sondeados, sectores y países? Vale, pues tenemos, o sea, nosotros garantizamos anualmente una muestra de 400 respuestas por compañía. En algunas ocasiones pues estamos obteniendo más. En el caso de Telco, por ejemplo, tenemos ese desdoble y estamos teniendo pues 800 respuestas por compañía y año. Y en caso de que haya algún cliente que nos lo solicite, pues se puede hacer una ampliación de muestra. Esto tiene una representatividad del 95,5 con los datos del mercado. Vale. ¿Cómo, dice Jorlen, dice, ¿tiene alguna medición de interacción digital? Sí. O sea, una de las cosas que hacemos en el BCX es que tenemos una serie de datos que son permanentes y que evaluamos continuamente. Esto es las 3 métricas de BCX, el NPS y una pregunta abierta para comprender los porqués. Pero luego tenemos un módulo que va variando trimestre a trimestre. Este módulo nos permite profundizar en diferentes causas y hemos visto algunos en esta sesión. Hemos visto, por ejemplo, el de emociones, o hemos visto que tenemos también la parte de Economics o tenemos la parte de Customer Journey. Tenemos también otro módulo que es el módulo de multicanalidad, que precisamente pues, se está midiendo ahora y esta semana se están publicando los resultados. Habéis podido ver en algún momento ahí algunos de los datos que ya están disponibles de la oleada del primer trimestre, que siempre preguntamos a mes vencido, y es ahí en la parte de multicanalidad donde tenemos información de interacciones digitales. Vale. Dice Javier, parece haber un patrón en cuanto a los gaps para seguir creciendo la experiencia, mejorar el componente de la marca. ¿A qué factores podremos atribuirlo? Vale. No quiero ponerme demasiado filosófico aquí, Javier, pero tiene un sentido, creo, desde el punto de vista de la gestión importante, y es, tradicionalmente las compañías se han volcado y han venido trabajando muy fuertemente en la gestión de la calidad. En la gestión de la calidad, básicamente lo que intentas es tener el menor número de errores posible, y estoy reduciendo muchísimo lo que significa calidad, ¿vale? Al final, cuando tú esto lo trasladas a la parte de gestión de experiencia, esto significa que lo que haces dé respuesta a lo que los clientes necesitan. Y esto es, por así decir, la base de toda experiencia que construyes. Si no logras que tus productos den respuesta a las necesidades de los clientes, todo lo demás se viene abajo, ¿no? Y eso es lo que estamos evaluando desde la dimensión de producto. Como la dimensión de producto nos habla de ese básico, es muy normal que se esté muy desarrollado. La parte de interacciones nos pregunta por la facilidad y ahí tenemos resultados que son polares. Hay compañías donde es muy fácil, otras donde es muy difícil, y aquí puedes tener un ámbito de mejora para algunas de las compañías. Ahora, quienes han venido trabajando ya en gestionar la experiencia, esto lo tienen un poquito más desarrollado y aunque no estén en métricas muy altas, sí que tienen buenos resultados. Donde no se ha venido trabajando apenas todavía es en la parte de ese vínculo emocional, que es precisamente el que viene reflejado por la marca. Desde la publicidad se ha venido haciendo muy bien y se han hecho muy buenas campañas para generar ese engagement y esa llegada emocional, pero las compañías están todavía trabajando en cómo pasar de que esa promesa de marca o esa promesa de experiencia pase de una pantalla a que pase a las interacciones que viven los clientes. Muy bien, pues veo que siguen llegando preguntas y os agradezco a todos. Vamos a estar haciendo un repaso sobre todas ellas y vamos a contestar
pues las preguntas ahí que han sido pues, más votadas o que aparecen con una mayor frecuencia y las vamos a estar poniendo en un post. Para todos vosotros, estáis invitadísimos, por supuesto, a formar parte del BCX y si queréis conocer más en detalle podéis escribirnos sin ningún problema. En cualquiera de los casos, bueno, pues estaremos compartiendo la grabación a todos los que habéis estado asistiendo. Os estaremos enviando información en los próximos días. Con esto solo me queda agradeceros vuestro tiempo, vuestra cordialidad, vuestra involucración con todas las preguntas que habéis estado lanzando y cualquier cosa que queráis, estamos a vuestra entera disposición. Un abrazo muy fuerte a todos y que tengáis un muy buen día. Hasta luego.